Catherine Townsend era la imagen de la elegancia tranquila mientras entraba en la sala del tribunal. Con 7 meses de embarazo, sus manos temblorosas sobre la suave curva de su vientre. Al otro lado del pasillo, la amante de su marido, Ruby Caldwell, esbozó una sonrisa triunfal que brillaba bajo las luces fluorescentes. Nadie podía pasar por alto la tensión tan espesa en el aire que prácticamente hacía vibrar las ventanas. Se suponía que esto era una simple audiencia, pero a medida que amigos y curiosos abarrotaban los bancos de madera, los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. La gente se preguntaba, ¿cómo había llegado a esto? ¿Qué secretos amenazaban con estallar a la luz pública? Pocos sabían que la verdad estaba a punto de sacudir el mundo de todos. Catherine Townsend había crecido soñando con un matrimonio perfecto. Criada en un pequeño pueblo a las afueras de Ohio, era la hija mayor de una madre bibliotecaria y un padre mecánico. Ni ricos ni del todo pobres, su familia mantenía fuertes valores morales, respeto por la honestidad de los mayores y lealtad inquebrantable. En muchos sentidos, estos valores moldearon su sentido de lo que debería ser el matrimonio. Ella creía en la santidad de los votos, la promesa de fidelidad y el poder del apoyo mutuo. Cuando Catherine conoció a James Townsend en una gala benéfica en Chicago, se sintió como una escena sacada de un cuento de hadas. James era el vástago de la familia Townsend, cuya riqueza se remontaba a principios del siglo XX. Habían hecho su fortuna en bienes raíces de acero y, más recientemente, en inversiones tecnológicas. James mismo era una figura llamativa, alto, de cabello oscuro y poseedor de una sonrisa afable que calentaba los corazones de la gente. También era el tipo de hombre que abría puertas. Siempre se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y escribía cheques generosos para subastas benéficas. Su noviazgo transcurrió a la velocidad del rayo. Después de su primera cita, James llevó a Catherine a Nueva York para cenar en un restaurante de 5 estrellas. Aunque Catherine lo encontró todo vertiginoso, también quedó encantada con la amabilidad de James. Él escuchaba atentamente cada vez que ella hablaba de sus sueños, sus planes para el futuro y su crianza en un pueblo pequeño. A su vez, James compartió detalles de su propia vida. Su padre había muerto joven, dejando a su madre a cargo del imperio Townsend. Como hijo único, James había aprendido a manejarse en las salas de juntas corporativas cuando estaba en la universidad. Le dijo a Catherine que nunca había encontrado el amor verdadero, hasta que la conoció. En un año, se casaron en una gran ceremonia en la finca de la familia Townsend. Los invitados se maravillaron con los arreglos florales que bordeaban el pasillo, el reluciente candelabro en el patio y el Rolls Royce antiguo que llevó a los recién casados. Las revistas capturaron fotos de la feliz pareja para las páginas de sociedad. Catherine lució un impresionante vestido de encaje que la hacía parecer una princesa. La madre de James, Adelaide Townsend, recibió a Catherine con los brazos abiertos, sintiendo en ella una calidez genuina que, según ella, equilibraría el estilo de vida a veces demasiado indulgente de su hijo. Por un tiempo, fue una dicha. Catherine se sintió la esposa amada que siempre había soñado ser. Se mudó a la opulenta mansión Townsend, una propiedad extensa que tenía 14 dormitorios y 10 baños. Cada ala albergaba obras de arte invaluables, desde pinturas renacentistas hasta esculturas abstractas modernas. Caminando por los pasillos, vislumbraba a James dirigiéndose a una reunión
o regresando de un viaje de negocios, y sus ojos se encontraban con una ternura que parecía hecha para durar toda la vida. Sin embargo, bajo el pulido barniz, las presiones comenzaron a aumentar. El imperio empresarial Townsend se expandía más rápido que nunca, y James se encontraba haciendo malabarismos con reuniones en diferentes estados e incluso en diferentes países. Pasaba noches fuera, regresando exhausto, a veces retraído. Catherine trató de entender que se había comprometido a una vida con un hombre que llevaba todo un legado sobre sus hombros, así que se adaptó, desempeñando el papel de esposa solidaria en galas benéficas y eventos sociales, y esperando en silencio que James encontrara tiempo para ellos. A medida que los meses se convirtieron en años, el brillo comenzó a atenuarse. Sus conversaciones se acortaron. La tensión en torno al horario de James se hizo más fuerte. Catherine intentó, a su manera gentil, sugerir que bajaran el ritmo. Quizás pasar un fin de semana en una cabaña en algún lugar tranquilo. James siempre estaba de acuerdo en principio, pero surgía alguna crisis en el trabajo que desbarataba sus planes. Y sin embargo, Catherine se mantuvo firme, recordando su crianza, su creencia en la paciencia y la perseverancia. Cuando Catherine finalmente concibió después de casi 3 años de matrimonio, se sintió como una bendición divina. Esperaba que este bebé los acercara de nuevo, pero las grietas en su relación eran más profundas de lo que jamás imaginó. Catherine comenzó a escuchar rumores alrededor de los 3 meses de embarazo. Inicialmente, eran solo murmullos vagos. Una amiga del club de tenis la apartó una tarde y le preguntó en voz baja si todo estaba bien en casa. Catherine, un poco perpleja, respondió con un asentimiento educado, sin saber por qué su amiga parecía preocupada. Luego vinieron las indirectas más directas. Un día, en una recaudación de fondos para un hospital local, Catherine escuchó un fragmento de conversación entre 2 mujeres. Una de ellas susurró: «Escuché que James Townsend ha sido visto en ese elegante salón nuevo. No solo». La otra mujer hizo callar a su amiga cuando notó la aproximación de Catherine. Las palabras la inquietaron, pero trató de ignorarlas, atribuyéndolas a la fábrica de rumores que siempre funcionaba en los círculos de la alta sociedad. Después de todo, James nunca le había dado motivos para una sospecha seria antes. A menudo estaba ocupado, sí, y quizás un poco distante emocionalmente últimamente, pero cualquier charla de una aventura parecía absurda. Esa noche, se acercó a James suavemente sobre el chisme. Él lo desestimó, atribuyéndolo a los celos de la gente que quería ver el nombre de Townsend arrastrado por el barro. Catherine aceptó esta explicación. Al menos se dijo a sí misma que la aceptaba. Quería confiar en su marido, especialmente ahora que esperaban un hijo. Quería creer que la gente solo estaba siendo maliciosa o aburrida, inventando historias para su propia diversión. Pero a medida que pasaban los meses, se hizo más difícil ignorar el cambio en el comportamiento de James. Comenzó a pasar noches fuera por negocios con más frecuencia. Las llamadas telefónicas que hacía solían ser cortas, y él salía de la habitación para hacerlas. Las noches que llegaba a casa, parecía ansioso, como si esperara que Catherine dijera algo, pero aliviado cuando ella no lo hacía. Y a su vez Catherine se encontró plagada de dudas. Se dijo a sí misma que no debía indagar, no regañar, no hacer nada para alejarlo más. Al 5º mes de su embarazo, notó un cambio en cómo la trataban las personas en las funciones sociales.
Amigos que antes habían sido cálidos y abiertos, ahora parecían reservados. Algunos evitaban su mirada por completo. Era como si supieran algo que ella no sabía, y le dolía el corazón sentirse tan aislada. En un brunch benéfico, encontró a su vieja amiga Suzanne Carmichael, a quien conocía desde sus días universitarios, sentada rígidamente a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado. Susan finalmente se aclaró la garganta y le preguntó a Catherine, ¿estás segura de que estás bien? La pregunta estaba cargada de preocupación. Catherine intentó ofrecer una sonrisa convincente, pero su voz tembló mientras insistía en que estaba bien. En el fondo, la sensación de presentimiento solo crecía. La verdad se manifestó una tarde en forma de fotografía. Catherine tenía poco más de 6 meses de embarazo cuando el jefe de seguridad de la familia Townsend, un hombre llamado Colin Hardy, se acercó a ella discretamente. Era un antiguo sirviente de la familia, alguien que había servido a los Townsend durante décadas y consideraba su deber proteger también a Catherine. Con una mirada de disculpa, Colin le entregó un sobre. Dentro había una sola fotografía de James sentado en una cabina poco iluminada, inclinado cerca de una mujer con el pelo rojo fuego. Su nombre, como Catherine pronto sabría, era Ruby Caldwell. En la imagen, la mano de Ruby estaba en la rodilla de James, y ambos sonreían íntimamente. El escenario era un salón de alta gama que había abierto recientemente en el distrito Gold Coast de Chicago. Catherine sintió que su corazón se hundía como una piedra. Le preguntó a Colin cómo había conseguido la foto, a lo que él respondió que la había tomado un paparazzi que la vendió a un tabloide. Pero Colin la había interceptado antes de que se hiciera pública. Quería que Catherine viera la prueba en privado, para evitarle cualquier humillación pública y darle tiempo para decidir cómo manejarlo. Conmocionada, Catherine se tragó las lágrimas. Miró la foto por un largo momento, tratando de conciliar la prueba en sus manos con el hombre que creía conocer. Su mente giraba en todas direcciones. ¿Era una aventura? ¿Algo serio? ¿Cómo podía hacer esto cuando ella llevaba a su hijo? Se enfrentó a James esa misma noche. No había lugar para indirectas sutiles. Sostuvo la fotografía ante él, con lágrimas en los ojos. James se congeló. El color se le escurrió del rostro. Por un momento, simplemente miró la evidencia incriminatoria. Cuando finalmente habló, trató de disculparse, tropezando con sus palabras. Sí, había estado pasando tiempo con Ruby. Sí, comenzó poco después de que Catherine quedara embarazada. Estaba avergonzado, insistió, pero simplemente sucedió. La única justificación que ofreció fue que se sentía estresado, atrapado entre sus responsabilidades en el trabajo, la inminente paternidad y el peso del legado de su familia. En esos momentos, Ruby le ofreció un escape. Afirmó que no era amor, solo una distracción. Un error. Catherine se sintió destrozada. Todo lo que había construido su vida se estaba desmoronando. Le dijo a James que se fuera. Esa noche, él empacó una pequeña maleta y se mudó a un ático en el centro. Ella se negó a hablar con él el resto de la semana. Mientras tanto, su suegra, Adelaide Townsend, intentó intervenir, instando a su hijo a reparar el matrimonio. Sin embargo, ni siquiera las súplicas de Adelaide tuvieron el poder de borrar la traición. A pesar del desamor, Catherine pronto se dio cuenta de que necesitaba protegerse a sí misma y a su hijo por nacer. Consideró sus opciones legales. El divorcio era un asunto pesado,
especialmente con la riqueza de los Townsend en juego. La idea de un juicio largo y escandaloso la aterrorizaba, pero la idea de intentar forzar a James a una farsa de matrimonio era igualmente espantosa. Durante este período tumultuoso, Catherine recibió una nota escrita a mano entregada por un mensajero. La nota simplemente estaba firmada R. Caldwell. Decía: «Lo siento por todo, pero debes saber la verdad. Reúnete conmigo, Ruby Caldwell». Confundida y angustiada, Catherine dudó, pero decidió que necesitaba respuestas. Acordó una reunión en un lugar neutral, un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Cuando Catherine llegó, encontró a Ruby sentada en una mesa de la esquina, con grandes gafas de sol que ocultaban parcialmente sus llamativas facciones. Ruby se quitó las gafas de sol y ofreció una sonrisa forzada. Comenzó disculpándose por el dolor que había causado. Catherine no dijo nada al principio, dejando que Ruby hablara. Ruby explicó que James la había perseguido agresivamente. Ella trabajaba como consultora para una firma de marketing que quería a Townsend Industries como un cliente importante. Su relación profesional se volvió personal después de una reunión de presentación nocturna. Ruby afirmó que había intentado terminarla, pero James insistió en que la necesitaba, que se sentía sofocado en su matrimonio. Le había dicho a Ruby que Catherine era fría, distante, y que solo le importaba el dinero. Mentiras que Ruby ahora se dio cuenta de que eran ridículas al conocer a la gentil y claramente angustiada Catherine. Cuando Ruby mencionó estos detalles, Catherine sintió un estallido de ira y desamor. La idea de que James la retratara de esa manera era casi ridícula, si no fuera tan cruel. Le dijo a Ruby que a James nunca le faltó calidez o amor en casa. La expresión de Ruby cambió de contrición a una mueca defensiva, como si ella también se sintiera traicionada por la duplicidad de James. Antes de irse, Ruby insistió en que su aventura con James había terminado y que dejaría su puesto para evitar más contacto. Pero la aventura no había terminado. Esa misma semana, los tabloides publicaron fotos de James y Ruby entrando en un hotel de lujo. Los titulares gritaban traición. Catherine observó cómo se desarrollaba el fiasco desde la seguridad de su dormitorio, con lágrimas empapando su almohada. Adelaide Townsend llamó frenéticamente a los abogados para proteger el nombre de la familia. James no ofreció ninguna explicación de por qué había mentido. El escándalo ya no era un rumor, era noticia de primera plana. Catherine trató de mantener la compostura, especialmente por el bien de su hijo por nacer. Tuvo complicaciones leves en su embarazo, un aumento en su presión arterial y algo de hinchazón en los tobillos, que su médico advirtió que empeoraría si continuaba soportando un alto estrés. Se apoyó en su amiga más cercana, Suzanne Carmichael, quien había estado a su lado en las buenas y en las malas. Las llamadas telefónicas nocturnas encontraban a Catherine llorando, desahogándose y preocupándose por su futuro incierto. Suzanne la instó a buscar asesoramiento legal de inmediato. Entró Richard Delacroix, un abogado de divorcios de alto perfil, con reputación de proteger ferozmente a sus clientes. Era conocido en los círculos legales de Chicago como el hombre que una vez derrocó por sí solo un elaborado plan de un multimillonario para defraudar a su esposa en un acuerdo de divorcio. Al reunirse con él en su oficina elegantemente amueblada, Catherine se sintió intimidada y aliviada. Delacroix era alto, con mechones plateados en el cabello
y la confianza medida de un litigante experimentado. «Señora Townsend», dijo Delacroix suavemente, «usted está en una posición en la que tiene una base moral significativa. Los medios y el público simpatizan con usted, pero también debemos ser conscientes de que la familia Townsend tiene recursos sustanciales. Defenderán a James, especialmente si él intenta pintarla de forma negativa. ¿Está lista para una batalla legal?» Catherine admitió que no estaba segura de lo que quería. Parte de ella se aferraba a la desesperada esperanza de que James pudiera entrar en razón. Otra parte de ella solo sentía traición e ira. Durante la siguiente hora, Delacroix explicó las vías legales, la separación, la custodia compartida una vez que naciera el bebé y un posible acuerdo de pensión alimenticia. La conversación fue fría y clínica, pero necesaria. Al salir de la reunión, Catherine se dio cuenta de que, le gustara o no, la vida tal como la conocía había terminado. Tenía que actuar. Después de una cuidadosa deliberación, Catherine solicitó el divorcio por motivos de infidelidad. A pesar de los intentos de James de reconciliarse, llamadas nocturnas, promesas de que Ruby no significaba nada, Catherine se mantuvo firme. El golpe final llegó cuando Ruby apareció en un programa de entrevistas, con los ojos llorosos, pero insinuando que James le había dicho que planeaba dejar a Catherine meses atrás. Afirmó que James quería estar con ella, no atado a una esposa aburrida. Al ver ese clip, Catherine sintió un fuerte dolor en el pecho. Era como si Ruby estuviera retorciendo el cuchillo, humillándola en la televisión nacional. Cuando llegó la fecha del tribunal para la audiencia preliminar, el circo mediático descendió sobre el juzgado. Los paparazzi y los reporteros abarrotaron los escalones, gritando preguntas a Catherine, mientras ella intentaba mantener la compostura. Los destellos de las cámaras brillaban, capturando cada expresión de dolor, cada temblor en su mano. Llevaba un sencillo vestido negro, su embarazo más pronunciado ahora, a los 7 meses. La ansiedad le revolvía el estómago. James llegó en un elegante coche negro, con aspecto cansado. Ruby lo acompañaba, pavoneándose con confianza, con un costoso atuendo de diseñador. La vista de Ruby al lado de James provocó una ola de shock entre la multitud. Ya no había pretensión de vergüenza. El corazón de Catherine latía con fuerza. Sintió un torbellino de traición y desamor que casi le hizo flaquear las rodillas. Entraron en la sala del tribunal, con el juez presidiendo los asuntos procesales antes de que el caso pudiera avanzar. Chaqueta. La audiencia no estaba destinada a ser el enfrentamiento final. Solo un paso inicial para abordar la manutención conyugal, los arreglos de vivienda y posiblemente los derechos de visita una vez que naciera el bebé. Sin embargo, las tensiones eran altas. Ruby, increíblemente, había decidido asistir a la sesión. Se sentó junto a James, ocasionalmente sonriendo a Catherine. En un momento, Catherine sorprendió a Ruby susurrando a James, probablemente burlándose de los procedimientos. A mitad de la audiencia, el juez llamó a un breve receso. Catherine salió al pasillo para tomar aire. Su cuerpo temblaba por el costo emocional. Fue entonces cuando Ruby se le acercó. El pasillo estaba revestido de mármol pulido y bancos de madera donde algunos reporteros y curiosos merodeaban. Los ojos de Ruby brillaban con condescendencia. «Deberías haber tomado el dinero de James y haberte ido en silencio», siseó. Sus palabras cortaron como una cuchilla. «¿O realmente crees que puedes retener a un hombre que ya está aburrido de ti?» Catherine sintió que sus mejillas ardían.
No era de las que confrontaban, especialmente no en un espacio tan público. Pero esta vez no podía quedarse en silencio. Manteniéndose firme, dijo con calma: «Te sugiero que te mantengas fuera de mi camino. Esta no es tu relación para salvar o destruir. Es mía, y si tuvieras algo de decencia, te sentirías avergonzada». Ruby soltó una carcajada lo suficientemente fuerte como para atraer a algunos curiosos. «Avergonzada, querida. No tengo nada de qué avergonzarme. James fue quien vino a mí. Tú eres solo la esposa embarazada de la que él quiere deshacerse». El rostro de Catherine palideció. Por un momento, temió desmayarse de rabia y desamor. Luego, un secretario anunció que la corte se reanudaría. Y el momento terminó. Ruby regresó a la sala del tribunal con la cabeza en alto, dejando a Catherine sintiéndose cruda y expuesta. Durante el siguiente receso, Adelaide Townsend se acercó a Catherine. Su rostro estaba demacrado, con líneas de preocupación que surcaban sus rasgos generalmente compuestos. Adelaide tomó las manos de Catherine suavemente. «Lo siento mucho, querida», susurró, con lágrimas en los ojos. «Debes creerme. Nunca aprobé lo que ha hecho James. Todo este asunto ha sido una pesadilla». Catherine le creyó. Adelaide siempre la había tratado como una hija. «No sé qué hacer», admitió Catherine, con la voz temblorosa. «Me siento sola y humillada». Adelaide le apretó las manos. «Mi hijo es un tonto», dijo sin rodeos. «Pero te ruego que consideres el futuro de tu hijo. Nuestra familia te apoya. No a esa mujer». Catherine esbozó una leve sonrisa. Le reconfortó saber que al menos tenía a alguien del lado de James que simpatizaba. Sin embargo, ni siquiera el apoyo de Adelaide pudo borrar el dolor. Sintió una tristeza abrumadora al darse cuenta de que el que una vez fue su amado esposo ahora era un extraño. A medida que la audiencia continuaba, cada parte presentó argumentos iniciales. Delacroix, en nombre de Catherine, presionó para obtener un apoyo financiero adecuado y para que James asumiera la responsabilidad de las facturas médicas y las necesidades futuras del niño. El equipo legal de James, ansioso por minimizar el escándalo público, indicó que estaban abiertos a un acuerdo, pero se opusieron a ciertas cifras. Todo se volvió explosivo cuando Ruby se tomó la libertad de dirigirse a la sala del tribunal. Aunque esta audiencia estaba destinada a Catherine y James, la presencia de Ruby era como un cable vivo. Afirmando que tenía información valiosa, Ruby insistió en hablar sobre la naturaleza de la relación de James con Catherine. Pintó un cuadro de un matrimonio frío y sin amor. Sugirió que Catherine, de alguna manera, había forzado a James a la paternidad. La insinuación fue vil, y los jadeos llenaron la sala. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. No solo por las falsedades que Ruby soltó, sino por la reacción colectiva de la audiencia. La jueza Harriet Delgado, una jueza experimentada conocida por su enfoque sensato, levantó una mano para silenciar la conmoción. Fijó a Ruby con una mirada mesurada. «Usted no es una cónyuge, señorita Caldwell, y sus opiniones personales sobre este matrimonio no son relevantes para los procedimientos legales en curso. A menos que tenga pruebas directas pertinentes a los aspectos financieros o legales, le aconsejo que permanezca en silencio». Ruby abrió la boca para protestar, pero bajo la mirada severa de la jueza, la cerró de golpe. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Catherine sintió un atisbo de alivio de que la jueza viera a través del descarado intento de Ruby de sabotearla. Fuera de la sala del tribunal,
Corrían rumores de que Ruby estaba presionando a James para que finalizara el divorcio rápidamente para que pudieran casarse. Otros especulaban que Ruby buscaba una parte de la fortuna de los Townsend. Catherine, sin embargo, estaba consumida por la ansiedad. ¿Lucharía James por la custodia del bebé? ¿Podría su estrés poner en peligro su embarazo? En un giro sorprendente de los acontecimientos, James se acercó a Catherine a través de Delacroix con una oferta de acuerdo. Era sustancial, una gran suma global, la propiedad de un condominio de lujo a su nombre y manutención infantil continua. Sin embargo, había una trampa. La oferta requería que Catherine firmara un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de su matrimonio y la aventura de James. Esencialmente, era dinero para silenciarla y proteger la reputación de los Townsend. Catherine sintió que le temblaban las manos mientras revisaba la propuesta. Por un lado, aceptarla le brindaría seguridad financiera a ella y al bebé. Por otro, se sentía como una traición a su propia dignidad. Le preocupaba que negarse pudiera desencadenar una guerra legal prolongada. Después de pensarlo un poco, se negó. Le dijo a Delacroix que no sería silenciada, sin importar cuán grande fuera la suma. El bebé significaba más para ella que el dinero. Quería que James rindiera cuentas, que no se saliera del escándalo con un cheque firmado, como si la situación no fuera lo suficientemente complicada. Una bomba cayó que hizo todo mucho más dramático. Una tarde, Catherine recibió una llamada frenética de Suzanne Carmichael. Los tabloides publicaban una historia de que Ruby también estaba embarazada. El titular decía, «2 herederos para la fortuna de los Townsend», acompañado de una foto granulada de paparazzi de Ruby saliendo de la consulta de un obstetra. La noticia se extendió como la pólvora. De la noche a la mañana, la narrativa pasó de una aventura a un retorcido triángulo amoroso con 2 embarazos. James no ofreció comentarios a la prensa, lo que alimentó la especulación. Catherine se sintió físicamente enferma al escuchar los informes. Ya estaba luchando con su propio embarazo, el miedo, la soledad, el desamor. Y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que James tuviera otro hijo con la misma mujer que la había ridiculizado. Exigió respuestas. Acercó a James en un pasillo del juzgado antes de su próxima audiencia, ignorando a la multitud de reporteros que clamaban afuera. «¿Es cierto? ¿Está Ruby embarazada?» Su voz temblaba, sus ojos llenos de lágrimas. James apretó los labios, luchando por responder. «Eso es lo que me dijo», admitió finalmente. «No sé si es cierto. Yo no he visto ninguna prueba. Dijo que tiene unas pocas semanas». El estómago de Catherine se revolvió. Se dio cuenta de que si la afirmación de embarazo de Ruby era real, el escándalo y los procedimientos judiciales se volverían aún más complicados. ¿Lucharía Ruby por una parte de la fortuna de los Townsend, eclipsando los derechos de Catherine? ¿El bebé que llevaba de repente tendría que competir con otro hermano? Al día siguiente, estalló un torbellino de maniobras legales. Ruby contrató a su propio abogado de alto poder, evidentemente buscando una porción del pastel financiero para sí misma. Declaró públicamente que James Townsend era el padre de su hijo por nacer y que ella también planeaba hacerlo responsable. Los medios devoraron el drama. 2 mujeres embarazadas, un rico mujeriego y un imperio en juego. James parecía atrapado en el fuego cruzado. Catherine trató de endurecerse contra cualquier simpatía residual por él. Él había hecho su cama, y ahora estaba acostado en ella. Sin embargo,
Una pequeña parte de ella le dolía al ver al hombre que una vez amó, con aspecto perdido. Por un momento, Catherine se preguntó si algo podría salvarse. Pero luego recordó el dolor de la traición, las mentiras y la humillación pública. No había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas y se acercaba la próxima fecha importante del tribunal. La jueza Harriet Delgado convocó a todas las partes para una audiencia más formal sobre la manutención conyugal y los posibles arreglos de custodia una vez que naciera el bebé de Catherine. Ruby insistió en asistir, aunque su participación directa era tangencial en el mejor de los casos. Afirmó que tenía un testimonio vital sobre las finanzas y el carácter de James que podría afectar los cálculos de la manutención infantil. Se hizo evidente que Ruby estaba decidida a dañar el caso de Catherine mientras reforzaba el suyo propio. Si James era tan rico como se rumoreaba, Ruby esperaba asegurar un arreglo más favorable para ella. La tensión vibraba en la abarrotada sala del tribunal. Delacroix presentó un relato detallado del patrimonio neto de James, obtenido de los archivos públicos de Townsend Industries y de los activos inmobiliarios. Argumentó que Catherine, como esposa legal de James y madre de su futuro hijo, merecía una parte cómoda de los recursos, especialmente dado el trauma emocional que había sufrido debido al adulterio de James. El abogado de James trató de minimizar el factor emocional, centrándose en los números. Su objetivo era finalizar la manutención conyugal rápidamente para evitar más mala publicidad. Luego, Ruby subió al estrado, aunque no como testigo oficial de ninguna de las partes. Afirmó que su embarazo le daba derecho a hablar. Se lanzó a una diatriba describiendo la generosidad de James, los regalos caros, los viajes lujosos, y lo pintó como un hombre que gastaba libremente en ella. También afirmó que Catherine nunca había sido cariñosa, que su matrimonio era una fachada mantenida por el nombre de los Townsend. Catherine se sentó con las manos temblorosas por una mezcla de rabia y tristeza. Agarró el brazo de Delacroix. «No podemos dejar que mienta así», susurró. «No te preocupes», le aseguró él. «Esto va a salir mal». Mientras Ruby continuaba su testimonio, no pudo resistirse a burlarse directamente de Catherine. Soltó comentarios sarcásticos sobre el frágil estado de Catherine, sugiriendo que estaba haciéndose la víctima para ganarse la simpatía del público. En un momento, Ruby incluso hizo un comentario sarcástico sobre cómo Catherine no era la única mujer embarazada en la sala que merecía el apoyo de James. Toda la sala del tribunal se agitó con murmullos de desaprobación. Catherine contuvo las lágrimas. Nunca se había sentido tan menospreciada o humillada. Su rostro ardía de vergüenza. Se agarró el vientre protectoramente, recordándose a sí misma que necesitaba mantener la calma por el bien de su bebé. Una oleada de mareo la invadió, y por un momento temió desmayarse. La jueza Delgado golpeó su mazo bruscamente. «Señorita Caldwell, le recordaré que mantenga sus declaraciones relevantes. Los ataques personales a la señora Townsend son innecesarios y no serán tolerados en este tribunal». Ruby se encogió de hombros. Sus labios se curvaron en una sonrisa engreída. «Simplemente estoy diciendo los hechos, su señoría». Fue una escena que pasaría a los tabloides como el momento en que la amante se burló públicamente de la esposa embarazada. Sin embargo, a pesar de toda su bravuconería, Ruby no tenía idea de que sus próximas palabras y una pregunta crítica de la jueza estaban a punto de desentrañar todo su plan. Después de que Ruby terminó su diatriba,
La jueza Delgado se inclinó hacia adelante, fijándola con una mirada tranquila, pero intensa. Señorita Caldwell, ha proporcionado una gran cantidad de comentarios sobre la relación del señor Townsend con su esposa. También ha afirmado que está embarazada de su hijo. Estoy en lo cierto al entender que aún no ha proporcionado documentación médica para verificar su embarazo. Ruby parpadeó momentáneamente, desconcertada. Dudó. Yo no he compartido registros médicos personales con el tribunal, si eso es lo que quiere decir. Pero estoy embarazada, y tengo toda la intención de hacer que James mantenga a este niño. La jueza asintió lentamente. Sí, por supuesto. Sin embargo, dadas las apuestas y las acusaciones, el tribunal requiere pruebas. No es raro que surjan reclamos de embarazo en casos de divorcio de alto patrimonio. Permítame decirlo claramente. Ha confirmado a través de registros médicos oficiales que James Townsend es realmente el padre. O para el caso, que está realmente embarazada. Un silencio audible se apoderó de la sala del tribunal. La actitud segura de Ruby flaqueó por primera vez. Parecía nerviosa. Es temprano. No quería someterme a pruebas invasivas todavía, y James lo sabe. La jueza Delgado continuó con su voz inquebrantable. Señorita Caldwell, estoy segura de que comprende la gravedad de hacer afirmaciones falsas en un procedimiento legal. Si no puede proporcionar documentación o no está dispuesta a someterse a pruebas de paternidad cuando sea factible, su testimonio sobre su embarazo tendrá poco peso. Además, si se demuestra que fabricó esta afirmación, habrá consecuencias legales por perjurio. Los ojos de Ruby se movieron por la sala, buscando rescate de James, de su abogado, de cualquiera. Pero ninguno llegó. Esta fue la pregunta que lo terminó todo. La jueza exigiendo pruebas concretas de su supuesto embarazo. Durante los días siguientes, circularon rumores de que Ruby estaba demorando cuando se le pedía que proporcionara evidencia médica de su embarazo. Los tabloides que antes habían sensacionalizado sus afirmaciones comenzaron a cuestionar su credibilidad. Algunos especulaban que Ruby podría haber estado mintiendo para asegurarse de tener influencia en las negociaciones. Otros todavía creían que estaba embarazada, pero no tenían pruebas de que James fuera el padre. El propio James parecía incierto. Le había dicho a Catherine que ya no sabía si confiar en Ruby. Admitió, algo avergonzado, que Ruby había estado actuando de manera extraña, haciendo demandas, alegando náuseas matutinas, pero nunca dejándolo acompañarla a una cita con el médico. Con la insistencia de la jueza en la documentación, toda la narrativa de Ruby comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. La mañana de la siguiente sesión judicial, el abogado de Ruby hizo una breve y tensa declaración. Mi cliente desea retirar sus afirmaciones anteriores con respecto al embarazo en este momento. La sala del tribunal estalló en jadeos. Las cámaras de los reporteros hicieron clic furiosamente. Catherine sintió una oleada de alivio y enojo. Alivio de no tener que lidiar con la afirmación espuria de Ruby, que eclipsaba su propio embarazo, y enojo al darse cuenta de que esta mujer había intentado usar esa mentira como arma. La jueza Delgado estaba visiblemente disgustada. Amonestó a Ruby por su conducta. Aunque no presentó cargos por perjurio en esa etapa, la jueza dejó en claro que cualquier otra declaración falsa se enfrentaría a graves repercusiones legales. Ese día, Ruby Caldwell abandonó la sala del tribunal con la cabeza gacha. Ya no era la amante engreída que se burlaba de la esposa embarazada. La humillante retirada de la amante no resolvió inmediatamente todos los problemas de Catherine, pero sí cambió la marea a su favor.
La opinión pública se unió aún más a Catherine, viéndola como una esposa agraviada que había sido atormentada por una amante astuta. El equipo legal de James, reconociendo el desastroso giro de los acontecimientos, se apresuró a salvar sus negociaciones. El nombre de los Townsend había sufrido un golpe en las relaciones públicas. Adelaide Townsend continuó ofreciendo apoyo emocional y moral, rogándole a Catherine que no abandonara a la familia por completo. A medida que se acercaba la audiencia final de divorcio, James se acercó a Catherine en privado. Se reunieron en una sesión de mediación, solo ellos dos y sus respectivos abogados. Él estaba arrepentido, reconociendo que había permitido que sus debilidades y su ego destruyeran su matrimonio. Aceptó que el niño que Catherine llevaba era su responsabilidad y prometió estar tan presente en la vida del niño como ella lo permitiera. Catherine escuchó, sus lágrimas silenciosas. Se preguntó dónde había estado esa contrición meses atrás, antes de la tormenta mediática, antes de las viciosas mentiras de Ruby. Sin embargo, sintió un peso que se le quitaba del pecho. Había consuelo en saber que James reconocía el daño que había causado. Aunque su corazón seguía magullado, optó por mantener un grado de civilidad, por el bien de su futuro hijo o hija. Cuando se finalizó el divorcio, Catherine recibió manutención conyugal y un fondo fiduciario establecido para su hijo. Se mudó de la mansión Townsend a una casa más modesta, pero aún cómoda, en un tranquilo suburbio de Chicago. Los tabloides documentaron su partida, enmarcándola como una ruptura final con una vida de riqueza y escándalo. James la visitaba ocasionalmente bajo el acuerdo de custodia cuidadosamente redactado por Delacroix para discutir los arreglos para la llegada del bebé. Sus conversaciones eran educadas, pero teñidas de arrepentimiento. Mencionó que Ruby prácticamente había desaparecido de su vida. Si había encontrado un nuevo benefactor o simplemente buscaba el anonimato después de que su mentira fuera expuesta, a Catherine no le importaba. El capítulo de Ruby en su vida estaba cerrado. 2 meses después de que se finalizara el divorcio, Catherine se puso de parto. Era tarde en la noche y se encontró en el hospital, agarrando la mano de Suzanne, mientras las enfermeras se afanaban a su alrededor. Adelaide Townsend entró corriendo, con lágrimas en los ojos, mientras ofrecía palabras de aliento. Incluso James llegó, de pie en silencio, aunque Catherine estaba demasiado concentrada en el dolor para hablar mucho. Después de horas de parto, Catherine dio a luz a una niña sana, Sarah Ann Townsend. Cuando Catherine sostuvo a su hija por primera vez, una profunda sensación de paz la invadió. Había soportado el desamor y la humillación. Había sido ridiculizada y despreciada. Sin embargo, en sus brazos había un pequeño milagro, prueba de que una nueva vida y esperanza podían surgir de las circunstancias más oscuras. James se paró a su lado, mirando a su hija recién nacida con asombro. Por un momento, la amargura entre él y Catherine se suavizó. Se inclinó y le susurró al bebé: «Lo siento». Catherine no estaba segura de si la disculpa era para la niña o para ella. Quizás para ambos, pero se centró en el rostro de su hija, tan sereno y lleno de posibilidades. En los meses siguientes, Catherine se adaptó a la vida como madre soltera. Encontró alegría en las rutinas simples, alimentando a Sarah, cantando canciones de cuna, paseando por el parque cercano. Adelaide la visitaba a menudo, colmando a su nieta de regalos y afecto. Las visitas de James, aunque programadas a través de abogados,
se convirtieron en una oportunidad para que él se vinculara con Sarah. Al principio era torpe, pero gradualmente Catherine vio destellos del hombre que una vez había amado, ahora humillado por la paternidad. Mientras tanto, Ruby Caldwell se convirtió en una nota a pie de página en los tabloides. Las columnas de chismes ocasionales mencionaban avistamientos de ella en lugares lejanos, pero no tenía más fama. La que una vez fue la amante engreída, que se había burlado de Catherine tan públicamente, había saboteado efectivamente su propia posición al mentir sobre un embarazo. La pregunta de la jueza Delgado había expuesto su engaño, dejándola sin plataforma en la que apoyarse. La curación fue un proceso gradual. Catherine decidió volver a trabajar, aprovechando su experiencia en eventos benéficos y comunicaciones para conseguir un puesto en una fundación sin fines de lucro. Volcó su pasión en ayudar a mujeres desfavorecidas, muchas de las cuales también experimentaron dificultades, aunque a una escala muy diferente a la suya. En su resiliencia, encontró inspiración para reconstruir su propia vida. Financieramente, se mantuvo segura gracias al acuerdo de divorcio, pero optó por vivir modestamente, un reflejo de su educación y su nuevo deseo de autenticidad. Quería que Sarah creciera apreciando el valor de la honestidad, la empatía y la perseverancia, no el glamour vacío que una vez la había deslumbrado en la mansión de los Townsend. Algunos meses después, Catherine se encontró invitada a un almuerzo benéfico por nada menos que la jueza Harriet Delgado. Se sorprendió y un poco aprehensiva. ¿Por qué la jueza que supervisó su doloroso divorcio querría reunirse con ella socialmente? Al llegar a un elegante lugar en el centro, Catherine vio a la jueza Delgado sentada en una mesa cerca de la ventana. La jueza la saludó calurosamente y le explicó que estaba organizando un programa de caridad para apoyar a madres solteras en disputas legales. Recordó el manejo digno de Catherine de su propio divorcio y esperaba que Catherine considerara servir como defensora o portavoz. Catherine sintió una oleada de gratitud. Le agradeció a la jueza Delgado por su imparcialidad en la corte, especialmente por el momento en que exigió pruebas a Ruby Caldwell. Esa pregunta lo cambió todo, admitió Catherine suavemente. Puede que me haya salvado a mí y a mi hijo de más turbulencias. La jueza Delgado sonrió. A veces la justicia se sirve no con grandes gestos, sino con verdades simples. Usted merecía algo mejor que las mentiras que le fueron impuestas, señora Townsend. Catherine no se detuvo en el pasado, pero aún había encontrado formas de ponerse al día con él. Su trabajo con la caridad había crecido rápidamente. Lo que comenzó como un modesto grupo de apoyo para madres solteras se había convertido en una organización sin fines de lucro a gran escala que brindaba ayuda legal, recursos de vivienda y asesoramiento emocional. La historia de Catherine le dio una cara a la organización, pero fue su tranquila determinación y empatía lo que le dio corazón. A menudo se sentaba con mujeres que, como ella, alguna vez habían creído que el amor las protegería de la traición. Llegaban derrotadas, inseguras de su valía. Catherine nunca predicó, simplemente escuchó, animó y les recordó su derecho a mantenerse erguidas, incluso cuando todo a su alrededor intentaba empequeñecerlas. Fue a través de este trabajo que lentamente comenzó a reconciliarse con su propia historia. James se había convertido en una presencia discreta en su vida. Su relación giraba únicamente en torno a Sarah, cuya sonrisa tenía la extraña capacidad de descongelar incluso los silencios más gélidos.
Su copaternidad era estructurada pero civil. Había entregas y fiestas de cumpleaños, reuniones escolares y discretos controles. Una tarde, James le pidió reunirse para tomar un café, para discutir una posible donación a la organización sin fines de lucro de Catherine. Era la primera vez en años que hablaban solos fuera de un contexto legal o de un deber de paternidad compartida. Él se veía diferente, mayor, más cansado. Había desaparecido el encanto pulido que una vez usó como armadura. «Me equivoqué», dijo simplemente, «en tantas cosas». Catherine no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos ya no era un campo de batalla. Era un espacio para que la verdad respirara. «No espero perdón», añadió James, «pero quería ayudar. Por Sarah, por las mujeres a las que estás ayudando». Su contribución fue generosa, anónima, como Catherine solicitó. No quería que la caridad estuviera ligada a su nombre. Pero el gesto en sí mismo fue un guiño silencioso a la rendición de cuentas. En ese momento, Catherine no sintió ira, sintió liberación. Más tarde esa semana, en una de las cenas comunitarias de la fundación, le dijo a un pequeño grupo de nuevos clientes: «Puede que no recibas la disculpa que mereces, pero aún puedes construir una vida que ya no la necesite». Y así lo había hecho. Ya no se inmutaba ante los viejos recuerdos. Ya no la poseían. Eran ladrillos en el camino que la llevó hasta aquí, más fuerte, más libre y finalmente en paz. El pasado no había sido reescrito, pero había sido reutilizado, no como una herida, sino como una plataforma, una forma de elevar a otros mientras ella misma se mantenía erguida. El tiempo, como suele suceder, suavizó los bordes más afilados del dolor de Catherine. El caos de su divorcio público, los enfrentamientos en la corte y las mentiras de Ruby una vez la habían consumido. Pero ya no la definían. Lentamente, estaba aprendiendo a vivir más allá de los escombros. Sus días estaban llenos ahora, ocupados pero significativos. Criar a Sarah, ahora una enérgica niña pequeña, le traía alegría de formas inesperadas. Las mañanas estaban llenas de risas y migas de cereal. Las tardes se convertían en paseos tranquilos por el parque, donde Catherine encontraba la calma en el ritmo de la rutina. No era la vida que una vez había imaginado en la mansión Townsend, pero era real, honesta. Su corazón, una vez fracturado por la traición, había comenzado a sanar, no a través de grandes gestos o amores de cuento de hadas, sino a través de pequeños actos de reconstrucción. Comenzó a formar nuevas amistades a través de su trabajo benéfico. Mujeres que habían enfrentado el abandono, batallas por la custodia, tensiones financieras, se conectaron con Catherine no por su riqueza pasada, sino por su coraje. No era solo una figura decorativa en su organización, sin fines de lucro. Era alguien que entendía, alguien que había caminado a través del fuego y había salido marcada pero de pie. Y aunque el romance ya no era una prioridad, Catherine no se cerró por completo. Conoció a algunos hombres amables con el tiempo, padres solteros, compañeros voluntarios, 1 o 2 profesionales de reuniones de la Junta de Caridad. Pero era cautelosa. Había aprendido a prestar atención a lo que no se decía tanto como a lo que sí se decía. No más ignorar las señales de advertencia. No más encogerse para mantener a alguien más cómodo. Cuando los conocidos susurraban sobre si estaba saliendo de nuevo, Catherine solo sonreía. Su vida estaba llena de las maneras que realmente importaban.
Su hija prosperaba. Su trabajo era impactante y su alma finalmente estaba en paz. A veces por la noche, mientras Sarah dormía a su lado en su acogedor hogar suburbano, Catherine reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Pensó en la chica que una vez fue, la joven que se había aferrado a los ideales del matrimonio, del legado, del amor, prometidos en votos que se rompieron con demasiada facilidad. Esa mujer se había ido. En su lugar, se encontraba alguien más fuerte, alguien más sabia. Y aunque el amor algún día podría regresar a su vida, Catherine sabía una cosa con certeza. Nunca más se perdería por el afecto de otra persona. Había redescubierto quién era. No una esposa despreciada, no un titular, no un caso de caridad, sino una madre, una constructora, una superviviente. Y quizás algún día, cuando la persona adecuada apareciera, no buscando arreglarla, no tratando de poseerla, sino simplemente de caminar a su lado, ella estaría lista. Hasta entonces, tenía todo lo que necesitaba, aquí mismo, en sus brazos, en su corazón, en la fuerza tranquila y constante que había ganado. Habían pasado años, pero los ecos de esa única pregunta en la corte aún seguían a Catherine donde quiera que fuera. Ha confirmado a través de registros médicos oficiales que James Townsend es realmente el padre, o, para el caso, que está realmente embarazada. Las palabras de la jueza Delgado habían cortado el caos como un bisturí, separando la verdad del espectáculo. Ese momento, reproducido en los noticieros y en los círculos sociales, marcó el punto de inflexión, no solo en el caso, sino en toda la vida de Catherine. Había entrado en la corte como la esposa embarazada, exhausta, traicionada, humillada. Salió como algo más, un símbolo de resistencia silenciosa y fuerza duradera. En los años siguientes, la gente seguía susurrando sobre el escándalo. Los titulares de los tabloides se desvanecieron, pero la historia se había convertido casi en un folclore en la élite social. La amante que se burló y la esposa que se mantuvo firme cuando más importaba. Para Catherine, sin embargo, no se trataba de venganza, sino de recuperarse a sí misma. No buscó entrevistas con la prensa, ni trató de avergonzar a Ruby o a James. En cambio, puso su energía en algo constructivo, fundando una organización que ofrecía apoyo legal y emocional a mujeres atrapadas en tormentas similares. Su historia se convirtió en un caso de estudio de resiliencia, y no porque lo gritara a los cuatro vientos, sino porque lo vivió honestamente y sin disculpas. Cada vez que la invitaban a hablar, elegía sus palabras con cuidado. Lo que me salvó, dijo una vez durante un foro sobre los derechos de la mujer, no fue mi estatus o mi cuenta bancaria. Fue una sola pregunta, una demanda de pruebas. A veces la justicia es así de simple. Sus palabras inspiraron a otros abogados, defensores, supervivientes. Su dignidad, incluso durante los momentos más difíciles, le recordó a la gente que la verdad no necesitaba teatralidad para ser poderosa. James, por su parte, vivió con el peso de sus decisiones. Aunque compartieron la crianza de Sarah con civilidad, sus interacciones fueron, en el mejor de los casos, cordiales. Catherine ya no esperaba más. Lo que antes podría haberla destrozado ahora apenas le provocaba una reacción. En cuanto a Ruby Caldwell, se había convertido en una nota a pie de página. Antes infame, ahora olvidada. Algunas revistas la rastrearon por un tiempo,
pero desapareció tan rápido como había llegado. Catherine nunca la volvió a ver. Pero la pregunta, esa simple y devastadora pregunta, perduró. Se enseñaba en las clases de derecho. Se hacía referencia a ella en los blogs de divorcio. Recordaba a la gente que las mentiras no necesitan ser derribadas a gritos, solo necesitan ser enfrentadas con hechos. Y para Catherine fue el punto de inflexión. La prueba de que la verdad, cuando se dice claramente, puede desmantelar incluso la fachada más elaborada. Había sobrevivido a la traición. Había mirado a la vergüenza a los ojos. Y al hacerlo, se había convertido en algo que Ruby nunca podría ser. Alguien verdaderamente respetado, verdaderamente libre. Habían pasado 5 años desde que Catherine Townsend salió de la sala del tribunal, con su dignidad intacta y su hijo por nacer protegido. Ahora, simplemente conocida como Catherine, se erguía en el escenario de un auditorio abarrotado, dirigiéndose a la multitud en la gala anual de su organización benéfica. La sala brillaba bajo una iluminación suave, llena de personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos donantes adinerados, otros madres solteras, buscando la misma fuerza que Catherine una vez tuvo para reunir. Con un vestido de noche sencillo pero elegante, el cabello recogido prolijamente, Catherine irradiaba la tranquila confianza de una mujer que había reconstruido su vida de las cenizas. Respiró hondo, sonrió y comenzó su discurso, no con amargura, sino con un propósito. Una vez pensé que la traición me rompería, dijo con voz clara. Pero el dolor no nos define. ¿Cómo nos levantamos de él sí? No habló de tribunales o escándalos, sino de resiliencia, de la fuerza que se necesita para seguir adelante cuando el mundo parece dar la espalda. Habló de la autoestima, de cómo incluso las verdades más devastadoras pueden descubrir la fuerza más profunda de uno. Sus palabras resonaron en la sala como un bálsamo para viejas heridas. Los aplausos estallaron al concluir. A veces lo peor que nos pasa es el comienzo de lo que estamos destinados a ser. En la primera fila, Sarah, de 5 años, sonrió a su madre, con los ojos llenos de admiración. A su lado estaba Adelaide Townsend, mayor pero aún compuesta, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso James estaba allí, más tranquilo, más sobrio que el hombre que solía ser. Se puso de pie con los demás en una ovación de pie. Ya no era el centro del escándalo, sino un padre humillado por el tiempo y las consecuencias. El viaje de Catherine la había llevado del desamor a la curación, de la humillación al empoderamiento. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más grande, una voz, una misión y el amor inquebrantable de su hija. La aventura, el tribunal, las batallas, el espectáculo público, ya no eran su historia definitoria. Eran capítulos de un pasado que la había puesto a prueba, pero nunca la había destruido. Ahora era ella a quien otros buscaban para encontrar esperanza. Y cuando el telón cayó y ella bajó del escenario, Sarah corrió a sus brazos. Catherine la levantó, le besó la frente y susurró: «Lo logramos». No como una esposa despreciada, no como un titular, sino como una mujer que había elegido la verdad. Se había elegido a sí misma y había ganado. Y esa, amigos míos, es la asombrosa historia de cómo una simple pregunta en la corte expuso una red de mentiras, permitiendo a Catherine Townsend recuperar su vida y proteger a su hijo por nacer. Es un poderoso recordatorio de que la verdad y la integridad pueden conquistar incluso el engaño más oscuro,
Si esta historia te conmovió, si te hizo jadear, llorar o animar el triunfo de Catherine, entonces hazme un favor. Dale me gusta a este video. Compártelo con amigos que aman un buen drama de la vida real y suscríbete a este canal para más historias que conmueven el corazón y encienden el alma. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias transformadoras. Así que toca la campana de notificación y únete a nuestra creciente comunidad. Seguiremos trayéndote historias de coraje, resiliencia y el poder del espíritu humano. Gracias por mirar, y recuerda que cuando las mentiras se enfrentan a la verdad siempre prevalece al final.